Dale, Peñi. Ya felei mai lamien soledad, mai picuno guayú, chumleimi, tu fachi puliwen meu. Mari lamien Pedro, mai kumelen kalfon kulen fashanto. Leimi kay lamien chumlei miam kumelini kalfon leini. Felei lamien, sharulen, kulfun kulen tu fachi puliwen. Krenefel, nentuñe tami roof chalin, con puchil catufe. Kom kon pengan seu, al katulengan. Esto que ni con ni pengan. Mari por lamien chumleiman puchacha ya kuyel fashanto. Vita chiliwan tu meu. Tu mañan que me con paliman, fue que me fui. Ayun que con paliman. Ni pelayan frontera am tuntri. Ne wachumol theo chicken of tram kapi ni lamien Pedro. Vita chungechi blemaita, chungechi chemaita yo más que montaban tu. Ayun leiman, inazo a mi mon chemaita vitachi cayó antes, reglento antes mai. Feip kapchi me fui ni kima fiel, chungechi ni rakito hamle pelengan, chungechi ni kintuni fiel vitachi kimel tue tumu, tachi kim chicken. Pulamien, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren súper bien, que estén alegres hoy día, en esta mañana, ¿cierto? En la mañana de sábado. Ojalá que ahí tengan su matecito, su tecito ahí compartiendo en forma virtual. Igual yo quisiera saber cómo están cada uno de ustedes, cómo encontraron la conversación, el chat que tuvieron con el Lamien Pedro, que han reflexionado con estos tiempos que hemos llevado de curso, ¿cierto? Quisiera saber cómo están, pues, cómo lo encuentran, no sé, yo creo que igual tienen hartas preguntas, tal vez se encontraron con alguien, algún familiar, quizás tuvieron varias conversaciones, igual, entonces igual sería bueno saber ese tipo de cosas, así que se lo voy a dejar más o menos encargado, ¿ya? Este es un espacio para tomar diferentes tipos de Engram, así que hoy día al menos yo lo que le traigo de preparado es algo bonito, o sea, algo que aún se da al menos en mi love. Eso también quiero compartir con ustedes y preguntar también si aún se da por el love de ustedes. El tema que vamos a tocar hoy día por la mía va a ser el tema del mafún. ¿Saben lo que es un mafún? ¿Kinfiman chem mafún? Y espero que haya mafún este año, el próximo, así que ahí con el Lamien Pedro, con el Lamien Rocío podemos ir de invitado, quizás, si es que nos invitan. ¿Qué que nos invitan? Si es que nos invitan, eso desde ya vamos a pedir ahí si nos invitan. Felei Lamien Pedro. Llama y lamien. Felei Maipú Lamien, entonces fue una ceremonia de matrimonio mapuche, ¿cierto? Bueno, está dentro del INATOL Mapuzungún Casmonien, revitalización de lengua, cultura y formas de vivir mapuche. Y esto también es un tema muy protocolar por la MIEN, en el cual no solamente entra el Wentru, también entra la mujer. Este también es un espacio muy importante que tenemos como mujeres nosotros, en el cual también se escoge, ¿cierto? Se elige la persona que sepa más, que maneje más esta situación, porque, como le digo, este es un asunto igual bien protocolar, el tema del MAFUN, ¿ya? Así que necesito que algún chilcatofe lo pueda leer ahí. Inche. Mapuche. Recuerden, por favor, levantar la manito, pupeñi y pulamien. El Peñi Christopher Simpson fue el primero. Felei, Peñi Pedro. Nos aproximaremos a este tema en base a lo que expresan historiadores mapuche. De esta forma, se ha dicho que el matrimonio mapuche se realiza mediante un rapto violento. La verdad es que no es tan así. Los antiguos mapuche fueron grandes políticos y formaron grandes alianzas fundamentales en el respeto recíproco y en la paz. La base de estas alianzas, por regla general, la constituía la unión entre un hombre y una mujer, unión que implicaba la integración de familias y redes sociopolíticas a niveles muy extensos. Por esto es que la violencia no podía formar parte del mafún,
dado que se rompía con la función socializadora del mafón. Felein Lamien, Mañum. Esto lo sacamos de la historia mapuche, ¿cierto? Del 29 de agosto del 2016. ¿Alguien más, Pulamien? Aquí también vamos ya a entrar en terreno. Peñi Francisco Prado. Mari, dos formas Mari, de Mari. concretar, Ay, mala dos mía. formas de concretar un mafón. Rapto, simulado, real. El rapto podía ser simulado cuando la mujer quería casarse con el hombre que la deseaba por mujer. Existía un concierto previo entre ellos, con o sin la voluntad de los padres. Rapto real. Tenía lugar cuando un hombre le gustaba a una mujer que quería por esposa, por lo que hablaba con un grupo de amigos para llegar de sorpresa a la casa de la mujer y tomarla por fuerza, aún sin su voluntad, pero sin causar daño a los padres, amigos o parientes que intervinieran en su defensa. Con consentimiento. La otra forma de casarse era con consentimiento de la mujer y de los padres. Las formalidades y ceremonias que se empleaban y empleaban varían según el lugar donde se celebra el mafón. Y aparte, y arriba dice, en ambos casos, el novio debía compensar a los padres de la novia, quienes se resignaban y aceptaban la compensación. No alcanzo a ver esa palabra. Ratificando la unión y aprobando el matrimonio. Salto muy. Mañum Lamien. Feleima y Pulamien. Acá suena como muy. Ahí está el matrimonio, ¿cierto? Matrimonio mapuche igual suena como que fuera como muy violento en ciertos casos, pero como decía en la anterior hoja, que no era tan así. Siempre era con cierto consentimiento, había mucha comunicación, ¿cierto? Lo hacían en el primero, fíjate. ¿Me lo dejan el otro Lamien, el tercero? Por favor. Cáñalo, Lamien. Está que chemo. Ya. Dice, reflexión de Millaleo, dice, esto es lo que yo quisiera más o menos recalcar por la mía cuando hablan del amor, el amar, cuando dicen ustedes, ¿cierto? Si existe una palabra en Mapudungún del amor entre pareja. Entonces, en el Mapudungún yo no he visto eso del amor en pareja, que cómo se diría amar, solamente está el poyehuen, el piuqueyehuen y esas palabras, ¿no? Dice, distinto el amor que se nos vende en esta fecha, quizás no estructuralmente distinto, porque aún no podemos reencontrarnos con el poyehuen. Me acerqué a hablar con varios kimche, quienes me dijeron que el amor de pareja no existía en lo mapuche, pues muchas parejas se armaban por acuerdos y alianzas que se hacían en pos de la unidad de nuestro pueblo. Existen varias historias de este tipo en la crónica e incluso es visible en el texto de Pascual Coña. Cuando Chachay se refiere al mafón, se describe la ceremonia muy detalladamente, pero no se habla del antes o el después de cómo era el proceso de romanceo, de la previa y para qué decir de lo que sigue después. Actualmente, Pulamien, el tema de esto del pololeo entre lamienes, ¿cierto? En tema de pueblo mapuche, esto es como muy a escondida. Ya quizás por eso también que no se muestra o no se dice ahí, porque cuando dos jóvenes se enamoran, ni siquiera los papás del joven ni los padres de la joven, ¿cierto?, se enteran de que ellos están pololeando. Ya siempre se hace a escondida. Se refiere a esto porque le tienen mucho respeto a ambos padres, entonces ellos concretan su salida a escondida. Siempre, obviamente que siempre hay alguien que lo está ayudando, siempre hay un amigo, un primo, un familiar, ¿cierto?, que hace de rañiñelgo, se puede decir, de mediador ahí entre las dos parejas. Ya esto, ahora no hay celular, bueno, antiguamente no había celulares, ni papelitos, ni nada de esas cosas, entonces siempre había alguien que llevaba el mensaje de un lado a otro, ¿ya? Entonces para poder concretar ese encuentro donde pololeaban un par de minutos quizá, porque también tanto el hombre como la mujer igual está vigilados por sus papás, porque igual el papá o la mamá va a sentir algo raro de que la hija salga a cierta hora, ¿cierto? Y se desaparezca por mucho tiempo. Ahí está la palabra, por ejemplo, el yoftun.
ya es ir a espiar a la persona, en este caso sería la mujer, el hombre a la mujer, ¿cierto? Y ahí tienen un cierto punto ahí donde pueden conversar y poner un acuerdo o enamorarse. Y lo otro, en el momento de enamorarse también está en los chabunes, ¿ya? Ahí también están sus miradas, el pololeo de mirada, de lejito nomás, como se dice, ¿ya? ¿Qué más? Está el Yoftubun, está también lo que hablaba ahí de consentimiento. Cuando había consentimiento, por la mía, el papá del novio iba a la casa de los papás de la futura novia, ¿cierto? Y ellos tenían una conversación en el cual los padres se hacían responsables, ¿cierto?, de su hijo, y lo dejaban, le daban todo lo, digamos, ellos decían la descripción de su hijo, si era bueno, si era trabajador y todas esas cosas. Entonces ahí los papás de la novia ahí decían que sí o que no, ¿ya? Pero también ahí había, por ejemplo, saber de dónde era, quién era su familia, qué hacían, cómo vivían, si eran de buen vivir, si eran de mal vivir, si eran trabajadores o no. Entonces también ahí había una cierta, una conversación y también una búsqueda igual, pues, de saber quién era. A la primera no le decían ya, sí, ahí, tengo el consentimiento para que se case con mi hija, no, sino también ellos también buscaban información y saber más o menos dónde era. Así es que, y lo otro, pues también, el rapto, decía ahí, ¿cierto? El rapto, se dice como rapto y suena como feo o muy como fuerte, pero el rapto aún se conserva, al menos en mi blog. El rapto se consiste en que estos chiquillos, ¿cierto? Estos dos novios se ponen de acuerdo un día X, ¿cierto? Y el joven va en la tarde, ya oscuro, cosa que nadie lo vea, ¿cierto? Va a buscar a la niña a su casa, la saca de su casa y se la lleva a su casa, ¿ya? Llegando a su casa, este joven siempre va a dejar a la niña fuera de la casa, no es que llegue y golpee la puerta y entre al tiro con la mujer adentro de la casa de su papá, no es así tampoco. El niño deja su novia, su futura esposa, ¿cierto? Afuera de la casa, como estoy ya hablando de campo, afuera de la casa, entra a su casa, le comunica a su mamá, a su papá, ¿cierto? De que trajo una mujer, de que lo fue a buscar en tal sector, y ahí, ¿cierto? El matrimonio recién se entera de que su hijo estaba pololeando, recién se entera de que su hijo trajo una mujer, y ahí entre matrimonio empiezan a conversar, ¿cierto? Si lo aceptan o no, preguntan de dónde es y todo eso. Entonces, posterior a eso, la mujer, la suegra, la futura suegra, sale, ¿cierto?, con su marido a encontrar a la niña, la van a buscar, la entran a su casa, esto ya es noche, generalmente ahí toman un poco de mate, conversan con ella, ¿cierto? Y el papá al otro día se levanta muy, muy temprano, habla con su hijo y buscan un huarquén, ¿ya? Porque hay que ir a avisar a la otra casa de que su hija no estaba, pues hay que ir a avisar dónde estaba la hija, dónde está la hija, dónde llegó. Y ese huarquén generalmente tiene que pasar a buscar otro familiar de la novia, ¿cierto? Porque tampoco el huarquén va directamente a la casa de los papás, porque tampoco no puede llegar e interrumpir de esa forma. Entonces este huarquén, que es enviado por el novio y el papá del novio, pasa a la casa de un familiar de la novia, ¿cierto? Y le pasa a decir de que su pariente, en este caso, digamos, vino a buscar a la hija de, por ejemplo. Entonces este familiar le dice ya dónde llegó y todas esas cosas. Entonces el huarquén le dice, ¿sabe? Necesito que usted me acompañe a la casa de su, digamos, de su peña, por así decirlo, me acompañe para ir a avisarle. ¿Ya? Entonces, cuando llegan estas dos personas a la casa del papá, obviamente que los papás muchas veces se dan cuenta y a veces no, depende de la hora que lleguen, tempranito de la mañana, ¿cierto? Llegan de sorpresa este huarquén y más el rañelwe que pusieron ahí. El papá lo hace pasar, ¿cierto? Lo hace pasar y ahí el huarquén saca o sea, no el huarquén, sino que el raguiñel o el familiar directo de la novia, ¿cierto? Ahí le dice al papá que parece
bueno, todo esto es Mapudungun, obviamente, pero le dice algo así parecido como que, no sé, Peñi o Peñi, Lamien, creo que anoche le entraron a robar, ¿ya? Le entraron a robar y ellos, obviamente, que quedan sorprendidos si es que no se habían dado cuenta todavía. Entonces, y ahí le dice, aquí traje mi Peñi, me pasó a buscar y me dice que trae un mensaje de tal parte. Entonces ahí el Warkem saca recién su mensaje, ¿cierto? Y le da a conocer a los papás de la novia de que le entraron a robar anoche, que el joven tanto, el apellido tanto, la familia tanto, ¿cierto? Se llevó a su hija y su hija actualmente está en la casa de tal persona. Si es bien recibido, le dicen si fue bien recibido, está allá y queremos que usted no se preocupe, ¿cierto? Y cualquier cosa volveremos a venir, porque sabemos que esta cosa no va a quedar así, sabemos que tiene que pagar mi Peñi, dirá en ese momento el Huarquén, ¿cierto? Y que nuevamente en un par de meses más va a volver a ir a ese lugar, ¿ya? Y nuevamente el Huarquén, bueno, ahí lleva lo que le dice el papá de la novia, si reaccionaron bien, si reaccionaron mal, él vuelve, ¿cierto?, a la casa del papá del novio y de estos futuros suegros, llegan de nuevo a la casa de allá y le dice, ¿sabe qué? Me fue de esta forma, fui a avisar, me dijeron esto y esto, así que también le dije que dentro de 2 o 3 meses yo voy a volver, ¿ya? Y ahí, en 2 o 3 días más o menos, la mamá le lleva la ropa a su hija para tener cambio. Porque generalmente las mujeres cuando se van sin nada, pues se van solamente con lo puesto. Y algunas se llevan una muda de ropa, pero más allá no se lleva, ¿ya? Porque no es que se acarreen todas sus cosas y se lo lleven, no. Se llevan un poquito de cosas nomás y nada más. Entonces, en 3 días más o 4, la mamá, ¿cierto?, le hace un bolsito de ropa, de su ropa, y se lo lleva en su futura casa. Generalmente ahí, como todavía no está el mafón, entonces la mamá habla con su hija, pero de afuera, no lo hacen pasar. O muchas veces no entran, ya no quieren pasar porque todavía el camino no está limpio, digamos. Entonces, una forma de decir nomás. Entonces, le van a dejar, hablan afuera de la casa y le entregan la ropa, ¿cierto? Y la mamá se devuelve. Durante todo ese tiempo, la niña no vuelve a su casa hasta que está hecho el mafón, ¿ya? Una vez realizado el mafón, recién puede volver a su casa. Y el otro, que cuando ya está más o menos listo, el novio empieza a prepararse, ¿cierto? Porque tiene que pagar, dar una retribución a los papás de la novia. Entonces el novio obviamente que va a entregar lo mejor. Entonces una vez ya teniendo todo listo esto, generalmente son animales y dinero en efectivo, el papá, ¿cierto? Ahí vuelve donde el Worken y le va a decir de que ya más o menos ya tienen todo listo y necesitan ir a avisarle a los papás de la novia para que ellos dispongan del día, del cuándo se va a celebrar el mafón. Y ellos, por ejemplo, le están ofreciendo, no sé, por así decirlo, un caballo de 50,000 pesos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí el Worken, ¿cierto?, va con esa oferta del caballo y 50,000 pesos. Y nuevamente este Worken pasa a buscar al otro familiar, ¿cierto?, con el que había ido para allá, lo pasa a buscar y le dice, Peña, necesito que me acompañe a la casa de su familiar, ¿cierto?, porque yo traigo una oferta para poder hacer el casamiento. Entonces estos dos vuelven nuevamente para allá y ahí nuevamente, ¿cierto?, el Rañelwe, el familiar de la novia, ahí habla nuevamente con el papá y le dice, ha vuelto el Worken, le traen otra noticia y necesito que nos escuche. Y obviamente que está el padre y la madre, si están los abuelos, también está el abuelo y la abuela, ¿cierto?, escuchando. Y ahí nuevamente el Worken llega con el mensaje diciendo de que ha llegado el tiempo, que los papás y el novio necesitan pagar, ¿cierto?, para que esto siga fluyendo, para que esto esté bien, para que no haya problema y todas esas cosas, creando así como un tipo de alianza, ya sentirse familia entre ellos también. Y ahí él le dice, por ejemplo, ya el novio está ofreciendo un caballo 50,000 pesos, y eso es lo que estamos dando en este momento, y quisiera saber su opinión y todo eso. Entonces, y ahí el papá dice, lo acepto o no lo acepto, y si es más,
Y si es mucho más, obviamente que el novio ahí, o sea, el huerquén del novio queda, vuelve de nuevo con el mensaje, ¿cierto? Hasta que llegan a un acuerdo y después ya colocan en la fecha en el cual se va a realizar el mafón. Y para poder realizar el mafón, ¿cierto? Ya cuando tienen su fecha lista, concretada, el novio empieza a preparar su gente, hace las invitaciones para su gente, porque el novio tiene que ir a la casa de su suegro a entregar esos animales, ¿cierto? Y el novio no puede ir solo, tiene que también tener su acompañante. Y la novia también no va sola porque está secundada por la hermana o las primas de su novio, ¿ya? También hay que buscar, aparte del Rainielwe, está el Huerquén y también está el Longillan Tumufe, ¿ya? Longillan Tumufe son 2 personas, que es un hombre y una mujer. Así que eso por la mía más o menos, así que vamos a ir pasando a la otra hoja. No sé si hay alguna pregunta por la mía. La mía, Roberto. Ay, Marín Lamien, sí tenía una pregunta, porque aquí estamos viendo la posibilidad de que los papás de la Lamien acepten el trato, digamos, no sé cómo llamarlo, May. pero existe posibilidad, por ejemplo, que los papás de la Lamien se puedan no estar de acuerdo, independiente de que le ofrezcan muchos animales, mucho culín. ¿Puede ocurrir eso? Claro, puede ocurrir eso de que ellos no estén de acuerdo, pero usted dice con el del pago o que no estén de acuerdo con la persona con la cual se casó. Que no estén de acuerdo con la persona que se casó, que no crean que sea la mejor persona para su hija. Ya cuando pasa esto, la miel, cuando, bueno, ya ha sucedido, de verdad que ha sucedido, de que cuando los papás no están de acuerdo de que esta niña, o se puede ser porque es muy jovencita o porque realmente no, los papás no quieren, cuando el día que le van a avisar, ¿cierto?, de que su hija llegó en tal lugar, ese mismo día el padre y los hermanos, o la mamá y el papá, ¿cierto?, van a la casa de este joven y la van a buscar, ¿ya? La van a retirar. Cuando pasa ese tipo de situaciones. Casi nunca, ¿ya? Pero sí ha pasado, sí ha pasado. Leila Mien, Peña y Javier Bueno. Alejandro. Mari, sí, mi consulta va por la palabra del amor. Lo que pasa es que desde mi ignorancia yo siempre había asociado la palabra ayun, pero pensando en que se refería más que nada al amor entre parejas. Entonces ahora me topo con esta sorpresa de lo que ha sido el relato de la Quimelfe. Quería preguntar por esa palabra en particular. La palabra yin, la palabra yin es gustar, ¿ya? Es gustarle a alguien, o gustarle, o gustar algo. Ya allí, por ejemplo, si a mí me gusta un chiquillo, voy a decir allí fin, me gusta ese chiquillo. Pero si me gusta una flor, igual puedo decir allí fin, me gusta esa flor. Pero la palabra yin es gustar, ¿ya? Y la palabra querer de corazón es el piuqueyewun, ¿ya? Ya, Cuando uno se refiere al piuqueyewun es como te llevo en mi corazón, te tengo en mi corazón. Cuando yo digo piuqueyeyu significa te quiero, pero te quiero de corazón, me refiero, ¿ya? Y piuqueyefin es lo quiero también, pero en el corazón. Todo es como del corazón, la mía. Chaltumay Quimelfe. Lamien Catalina Sánchez. De ley, Lamien. Mari Lamien Quimelfe, muchas Lamien. gracias por ese conocimiento. Bueno, yo quedé un poco impactada. Pensé que esto era que ya no corría. Bueno, algunas palabras que van surgiendo, tengo muchas contradicciones también con un matrimonio, el matrimonio mapuche. Bueno, yo fui criada en la ciudad y me pregunto también cómo esa tradición del campo se traslada a la ciudad, porque he escuchado mucho mapún aquí en Santiago. Entonces yo me pregunto ahora, ¿quiénes son los ceremoniantes? O sea, si tiene todas estas características, ¿cómo un mafún se puede llevar a la ciudad? Teniendo en cuenta que están los huerquenes, teniendo en cuenta que están los animales, en fin. Bueno, lo otro es una talla que mientras miraba esta imagen, me imaginaba todo el rato a Raimundo Nahuel, ese lamien de pelo blanco.
Eso la mía nada más, como preguntarle. Crítica me la guardaré para el otro momento. Pero así como, ¿cómo se traslada esa ceremonia, ese encuentro entre dos familias. Claro, eso es la mía. De ley la mía en Mañón. La verdad que en la ciudad yo creo que es un poco difícil la mía de trasladar eso. Porque como le decía, acá, esto es como muy protocolar el tema matrimonio, de verdad que es protocolar. Ya no se puede pasar a llevar así nomás. Porque igual quedan mal. Es que tiene una regla, entonces esa regla no se podría, yo digo que no se podría romper, pero obviamente que la ciudad es difícil, es muy, muy difícil porque acá en la ciudad uno ya conoce con quién pololea el hijo, con quién pololea la hija, el hijo va a la casa, antes en el pololeo ya está, se da ese tipo de cosas, pero en el tema, en el campo no se da eso, no se da eso, el culmien, en este caso, que el novio, ¿cierto? Llega recién en la hora del matrimonio, recién lo conocen, cuando va a pagar, ahí recién le conocen, ¿ya? Ahí recién conocen los papás, ahí recién se conocen los consuegros. Entonces acá es un poco difícil, acá es como más, yo creo que aquí lo toman así como lo hacen en la ciudad, nomás, pues más ahuincado, digamos, de alguna forma. Ya no hay un matrimonio mapuche acá, ya, porque no he escuchado de que hay alguien, tal vez no va a llevar el animal, pero sí puede llevar alta cantidad de carne, ¿cierto? Y pagarle quizá para compartir. Pero ahí también, ¿en qué momento podría entrar en este caso, quizá el rañero, puede estar el huerquén también, pero ¿en qué momento va a entrar que son los Nillanzumufe? Ya, las personas que van a entregar el animal o lo que llevan en este caso, ya, porque son un hombre y una mujer. La otra persona, ¿quién te lo va a recibir? ¿Cómo te lo van a recibir también? Entonces, igual es un poquito complicado y yo creo que no es imposible, se podría hacer, pero tiene que tener preparación a ambos lados. Porque quizás el novio en este caso puede tener personas más o menos preparadas en la forma de hablarlo, de hacer ese tipo de Trump, pero quizás la otra persona no lo maneja, ¿ya? Porque igual esto se ha perdido en la comunidad de nuestros sectores, ¿ya? Yo no he escuchado en otros lados si se hace o no, ¿ya? Esto sí se mantiene mucho por el lado de Ñara, que todavía se mantiene. Yo hace poco, un primo se casó hace 3, 4 años y él fue a buscar una niña muy lejos. Mi tío quisieron hacer lo mismo y ese matrimonio, aunque siendo mapuche, ellos se enojaron y no quisieron nada. Entonces igual ellos quedaron un poco mal, pues, porque ellos querían seguir como es realmente el tema mapuche. Con uno resultó y con el otro no. Así que es un poquito difícil acá en esta guardia la mía, un poquito. Chaltumay, la mía. Bien. El Peña Francisco Prado, que sería el último, y continuamos con el Netam. Chaltumay, disculpe, Kimelfe, ¿a qué? Sé que debería saber preguntarlo, pero se me olvidó cómo se decía, ¿a qué edad? ¿A qué edad en general son los mafún? ¿Cuántos años tienen el novio y la novia? Generalmente. Generalmente arriba de los 20 la mía. Porque Chaltumay. tienen que saber escribir, o sea, tienen que saber trabajar el joven, tienen que ser responsable, porque eso es lo primero que le dicen los papás, como yo le decía, de chicos les empiezan a formar como che para que en algún momento llegue a ser che, ¿cierto? Entonces ahí lo que para que ellos tengan un matrimonio o puedan casarse, tienen que tener arriba de 20, tienen que estar más o menos ya formados y ser responsables de tener una familia, porque luego del mafón y todo pueden vivir en cierto tiempo con los papás, pero también después llega el momento en que los papás le otorgan su pedacito de terreno y ahí tiene que hacer su casa y empezar a ser padre de familia y ser responsable de su familia. Feley, Chaltumay, Kimelfe. Ley por la mía. Vámonos. Vámonos. Y aquí está, por ejemplo, el profesor, ¿cierto? Víctor Cariraf, que es más o menos de mi sector, como le decía yo, y aquí él
Escribe súper bien lo que yo le estaba diciendo anteriormente, por lo menos. Así que hay alguien que lo quiera leer. El Peñi Gonzalo Pino. Mari Mari Pushukatufe, Kapukilmefe. Como señala Karilaf B, en la actualidad es muy distinto. En la actualidad es muy distinto. Hoy existe el pololeo, aunque todavía escondida, por lo que existe consentimiento de ambos, una vez que se ponen de acuerdo y él lleva a la mujer a su casa o a la del padre. Una vez que llega a la casa del padre, el hombre tiene la obligación de avisar al otro día al padre de la joven. Este acto se debe hacer con un ranguiñelwe, medidor, quien hará el primer encuentro donde se da a conocer el casamiento. Mafun Trump, 27 de enero de 2022. Se lee la mía. Ahí están los roles por la mien que cumple, ¿cierto? Lo que yo le decía, que el Rainelwe, el Niñanzungufe, el Youzungufe. ¿Ya? Y ahí está el pago. Así que, ¿algún lamien que quiera leer ahí? Para que todos aprendamos por la mien. Peñi Roberto Cifuentes. Mazón, matrimonio. Kuliutu, pago, retribución. Generalmente los animales son parte de la restitución, pero si la familia del azomo es muy grande, puede que se cobre más de un animal. Ranguiñelwe. Guía a los pagadores y a los receptores. Tanto el pagador como el receptor tienen a 2 personas adultas o ancianas quienes harán la ceremonia del pago. Ñan Zungufe. Quienes vienen a pagar. Lou Zungufe. Quienes reciben el pago, en donde se conversan del tema y de cómo deben ser el trato entre las familias. Felé y la mía. Entonces aquí estaríamos llegando el día del casamiento, el día del mafuen, ¿ya? Entonces está el Rainierwe, el Nillanzungufe, ¿cierto? Y el Youzungufe. Aquí donde yo les decía de que una vez ya preparado todo, ¿cierto? Ya llegaron a un acuerdo, ¿cierto? Digamos que vamos a subir un poquito, vamos a decir que, bueno, en todo caso está caro el tema del mafón por allá. No bajan de 2 a 3 caballos por allá actualmente. En este caso, cuando yo les voy a contar más o menos la experiencia personal que yo tuve hace 2, 3 años, el novio estaba preparado, ¿cierto? Con toda su gente y también los papás de la novia también están preparados para ese día, ¿ya? En la mañana, tempranito, el papá y la mamá del novio generalmente hacen una pequeña ceremonia, pero ahí muy, muy de familia, para que les vaya bien, para que salga todo bien, ¿cierto? Y que sea un día bonito y también bendiciones para los nuevos novios. Posteriormente a eso vienen llegando cuando los invitados del novio, llegan todos a la casa del novio y una vez todo listo, ¿cierto? Ya cuando uno ya llega, ve que llega a toda su familia, generalmente ahí pasan a tomar desayuno, pues ya sea un poco de mate, un pancito, una sopaipilla con huevo, algo así para engañar el estómago, ¿cierto? Cuando ya están todos listos, llega la hora, esos tipo de 9 más aproximadamente, ¿cierto? Ya están todos listos y emprenden rumbo a la casa de los papás de la novia, ¿ya? El novio siempre va acompañado de sus mejores amigos o si no también de su hermano, también, su primo, personas. Ellos generalmente van de a caballo, los otros van en carretones, carretela o vehículo, ¿ya? Y la novia va escoltada con su suegra, puede ir con su cuñada o la prima de su marido, de su novio. Llegando allá a la casa, ya acercándose a la casa de los papás de la novia, ¿cierto? Ellos también están esperando con sus invitados. Entonces, cuando uno llega a las personas y ahí aparece el Rainierwe con el otro Rainierwe, ¿cierto? Ellos se saludan, ahí hacen su breve pentucú de cómo están y todo, y ahí el Rainierwe le dice, traje a mi gente, hoy día es el día, así que venimos a pagar. Entonces, Rainierwe, ¿cierto? Lo hace pasar
llega ahí con el papá de los novios, de la novia de la mamá y el papá, ¿cierto? Y le dice, llegaron la gente, llegaron los malofes, le dicen, ¿ya? Entonces, y ahí buscan al Rangnielwe, o sea, perdón, llegan al Ngillan Tungufe, presentan a los dos Ngillan Tungufe, que es el Wentru y la Zomo, ¿cierto? Y lo hacen pasar a un lugar diferente, porque hay otra Ngillan Tungufe y el otro Ngillan Tungufe, ¿cierto? Lo está esperando. Mientras tanto, los invitados del novio lo hacen pasar y una vez ingresando, todos los invitados del novio tienen que saludar de mano a los invitados de los papás de la novia, ¿ya? Porque ellos ya están ahí. Pues entonces uno va llegando y empieza a saludar. Saluda y a uno lo dejan en un lugar, ¿cierto? Donde le tienen también puestos ya los asientos y las mesitas por separado. Y ahí las personas van acomodándose. Mientras que la señora Ngillan Tungufe y el caballero Ngillan Tungufe ahí están conversando, ¿cierto? Con la otra persona que lo está recepcionando. Bueno, ahí sacan todo. Sacan cómo es el novio, quién es su familia y todo eso. Es como que ahí recién se vuelven a encontrar. Entonces ahí el caballero y la señora, ¿cierto? Del mandado por el novio le dice, le vengo a entregar el caballo, le entrego la cantidad de dinero que ustedes pidieron. Por ejemplo, si son 2 caballos y 100.000 pesos, la ñaña lleva los 100.000 pesos y el otro chachá lleva también los 100.000 pesos. Entonces, 100.000 pesos para la mujer que está recepcionando y 100.000 pesos para el otro que también está recepcionando. Ellos van, ven el caballo y ellos, si están de acuerdo, dicen ya. Entonces, estamos bien. Recepcionamos de buena forma esto. Yo digo recepcionar, pero en Mapudungun tiene otro nombre. Dicen, ya estamos de acuerdo, así que puede pasar el novio recién y ahora lo vamos a conocer. Y ahí recién Pulamien ingresa el novio. Recién ahí puede ingresar el novio, ¿cierto? Con su gente. Y una vez ingresando también saluda y se sienta porque también le tienen su mesita especial ahí con su respectiva silla, con sus acompañantes al lado. Siempre el novio ahí bien resguardado lo dejan al medio, ¿cierto? Y su otro peña acá al ladito. Y ahí dicen, ya vamos a proceder entonces a sacrificar los animales. Si la novia tiene muchos parientes, hermanos, no sé, tío, generalmente se sacrifican los 2 animales, ¿ya? En este caso, la persona que lleva ese trabajo son los invitados del novio. Ellos entregan los animales todos faenados. Y ahí también están cuidando a los demás porque tampoco se le puede sacar carne, ¿ya? Entonces se entrega tal cual, todo bien faenado nomás, se entrega a los papás, ¿cierto? Ellos reciben la carne, se lo llevan y ahí, bueno, entre ellos los familiares se repartirán. Una vez esto, la novia generalmente recibe la sangre, cuando están sacrificando el animal, se recibe la sangre en una batea de madera, o si no en un balde o en una olla, y le cortan un poquito de cola de caballo, ¿cierto? Y empieza a hacer una serie de cosas ahí para poder, para que no se cuaje la sangre, entonces tiene que hacer varias cosas ahí la novia, junto con su ayudante que la va a ayudar, ¿cierto? Y después de eso le sacan la guatita del animal y la novia con su ayudante, que puede ser la hermana o la novia, o sea, la hermana o la prima del novio, ¿cierto? Junto con ella, sacan la guatita del animal, se lo entregan y van al río, a un riachuelo o al pozo, ¿cierto? Lavan esa guata. La novia lava la guata, deja todo limpiacito, ¿cierto? Se bota todo lo que tiene la guata. Y después, una vez ya listo eso, se le entrega a la mamá. Y después, ahí recién la novia se cambia de ropa, va a su casa, ¿cierto? Sube a su pieza, se cambia de ropa, baja con una ropa más limpia, porque uno queda todo cochino igual lavando guata. Entonces, ahí la sientan al lado de su novio y ahí empieza a llegar, por ejemplo, la comida, todo lo que es carne, comida y todas las cosas que le da su gente, que es su familia, ¿cierto? En la mesa,
tal como el novio, porque el novio llega, como le digo, se sienta y también aparecen todos los familiares de la novia dándole huevito, dándole sopaipilla, bebida, cerveza, todas las cosas que encuentre, ¿cierto? Carne, asado y todo. Y el novio, el papá y la mamá se encargan de trozar y empezar a darle a su propio invitado que ellos trajeron. ¿Ya? Y también lo mismo con la novia también le hacen lo mismo, entonces la novia también troza con su ayudante y todas las personas que estamos ahí, empieza a trozar la carne y se le empieza a dar a los invitados que ellos llevaron. Después los papás de la novia le da una comida a todos los invitados del novio, pues, también, a nadie se le salta, ¿ya? Y después viene el tema de los regalos, se entrega el regalo, ¿cierto? Y después ya cuando finalizando todo esto del Mafuen, ya llegando más o menos de las 3:30 aproximadamente, los dos Ñiyanzungufe se paran y se van a despedir con el otro Ñiyanzungufe que lo recibió, ¿cierto? Y diciendo que, bueno, muchas gracias por todo, ya nos vamos retirando porque también nosotros tenemos una celebración aparte. Así que ahí donde el novio se retira, pero antes de eso, ahí está, por ejemplo, donde está recepcionando los regalos la novia. En este caso parece que es el novio el que le están dando hartos regalos ahí. Ahí llegan a ver hasta chaigüe de sopaipilla, ¿cierto? Ahí le están entregando el regalo. Entonces, cuando ya esto ya está finalizando, ahí llega la mamá de la novia, ¿cierto? Con su papá y empiezan a aconsejar a la novia, ¿cierto? De que tiene que respetar a su nuevo suegro, que tiene que ser una buena hija, tiene que llegar a ser como una hija para su suegra, que tiene que estar pendiente de ello y todas esas cosas porque ella ya pertenece a la otra familia. Entonces ella ya tiene que también cuando forme su propia familia, que lo forme de buena forma, que no haya problemas y todas esas cosas, que sea una mujer trabajadora, una mujer luchadora, que salga adelante con su novio, y también al novio también le encargan eso, pues de que si ya se fue a buscar a la novia, a su hija, ¿cierto? Que ya se la fue a robar, que se haga responsable, que sea un buen padre en el futuro, que sea una persona trabajadora y que salgan adelante ambos, que no haya pelea, que el matrimonio sea hasta viejito, ¿cierto? Que tengan un buen pasar y todas esas cosas todos los consejos que le dan en realidad cuando recién están empezando como familia, ¿ya? Y ahí de eso, ya ahí se despiden los Rainielwe, ¿cierto? Por ambos lados se despiden y se devuelven a su casa, cada cual en su casa, ya el novio volviendo con todo su invitado nuevamente a su casa y ahí ya siguen la celebración, ¿ya? Igual a la novia los papás le entregan una costilla de caballo, se lleva a la novia y esa costilla se hace el asado en su casa. Obviamente que el novio también, aparte de esa costilla que le dieron, también ya tiene carne y todo preparado también para recibir a su visita y también seguir con la fiesta. Pues la comida nunca va a faltar, ya eso nunca falta. Después viene tiene una palabra por ahí, ¿está? No está, se me fue en este momento. Ya, ahí dice, no, el Inapunor no es el Inapunor, tiene otro nombre. ¿Ya? Tiene otro nombre que no me acuerdo en este momento, pero ya pasando después del Mafón Pulamien, cuando ya pasa, no sé, una semana, por ejemplo, la novia se devuelve, ¿cierto?, a la casa de los papás a retirar todas sus pertenencias. ¿Ya? Y ahí va acompañado de su suegro, o de su suegra, o de ambos, y van a buscar las cosas que dejó la novia. Ahí ya es el cambio de casa definitivo. ¿Ya? Se me fue en este momento, pero cuando me acuerdo le voy a decir cómo se llama esa palabra. Ya, entonces, ahí como dice, finalizando, dice, el rey Mielwe menciona que los pagadores se retiran, específicamente a la casa del novio, donde continuará la fiesta con sus propios invitados, y en ese lugar ahora al novio se le hará entrega de sus respectivos regalos por los invitados. Los familiares de la novia también continúan celebrando en este acontecimiento. Ha llegado la tarde, así que da por terminar el Mafón. Ahí como le decía, porque cuando el novio se devolvía, ¿cierto? Cuando terminaba el Mafón ahí en la casa de su novia, se devolvían cada uno para su casa y continuaban su fiesta, ¿ya? Generalmente los regalos se entregan en la mañana, porque como los invitados del novio llegan en la mañana a su casa y lo pasan a buscar, entonces generalmente llegan tempranito con sus regalos, ahí le entregan los regalos al novio.
Después viene el Inapunón. Dice, paso el mes, la madre de la novia va a visitar a su hija con alguna vecina o un familiar donde hace tiempo atrás se llevaba un chaiwe o un canasto de soepilla. Bueno, antes del Inapunón, como le decía yo, pasando una semana, la niña con su ya novio, ¿cierto? Y su suegro van a la casa de su papá y van a retirar todo su pertenencia. La cama, todo lo que ella tenía, va a retirar eso y se lo lleva a su nuevo hogar, ¿ya? No sé por qué no se me ocurrió. Y después viene el Inapunón, como dice ahí, este es como un pequeño acercamiento, ¿cierto? La mamá, el papá. En este caso, la mamá generalmente va a la casa de la novia a visitar y le lleva un chaiwe de sopaipilla, ¿ya? Sopaipillas, cositas para comer y puede ser carne también, algunas cosas ahí, ¿cierto? Ahí como que una visita de día, en la mañana hasta la tarde. Después de eso viene el Kuyimtun, ¿ya? Esto ya es cuando los consuegros ya comparten y se conocen bien. ¿Ya? Pero esto siempre aparece más o menos al año, ¿ya? Donde la suegra, los abuelitos de la novia, si es que todavía están vivos, ¿cierto? Van a la casa de estos nuevos jóvenes, de esta nueva familia, ¿cierto? Y ahí se reúnen con los padres del novio, los abuelos del novio. Ahí llegan en la mañana, ¿cierto? Ahí conversan. Y ahí generalmente el papá y la mamá de la novia llevan también, pues llevan carne, llevan sopa y pilla, si tienen trigo, llevan un saco de trigo, todo lo que su hija pueda necesitar, entonces ellos lo llevan como regalo, ¿ya? Porque también generalmente los novios le regalan pollitos, ¿ya? Una gallina con su parvada de pollito, entonces la novia como recién lleva un año y dentro de un año no hay, la siembra no da resultado inmediatamente, entonces le llevan eso para que alimente a sus animalitos y todas esas cosas. Así que, Femiechi Pulamien. De ahí los consuelos se conocen, o sea, ya se conocen, pero ahí empiezan a conversar, empiezan a formar lazos más familiares, entonces ya se conocen, en cuando hay otro tipo de trabunes, ellos ya se pueden hasta invitar, ¿cierto? Intercambiar invitaciones, entonces ya como que se hace ese núcleo familiar, ya se reconocen como familia. Y ahí entonces está la palabra, ahí están los reyes Mawet, ya Kurewen, que sería la pareja, ¿cierto? Acá es muy importante los taqueches, porque los taqueches como que ellos tienen muchas conversaciones y como que también ellos apoyan bastante a los nuevos jóvenes, ya a través de mucho en el LAM, ¿cierto? De mucho consejo, de que sean buenas personas de ambos lados, pues ya que no haya problemas, que en un futuro no haya separación, sobre todo eso, se cuida mucho esa parte. Y el Illanche ya es el consuegro, entre consuegros se dice Illanche, ¿ya? El Culnien es el novio, el Ngapín es la novia. Acá hay un video en el cual nosotros íbamos entrando, nosotros éramos los más fuertes, así que ahí íbamos entrando nosotros saludando, como le decía yo, a los invitados de la novia, o sea, de los invitados del padre de la novia. Nosotros íbamos ingresando, ahí nos hicieron pasar, así que ahí íbamos ingresando nosotros. Y siempre por el saludo es por el derecho. Ahí no sé si la mía lo podrá dar.
Pelei por la miel, así que eso es más o menos el tema del Mafan. Como le digo, en nuestro sector aún se continúa haciendo este tipo de ceremonia por la miel, con toda la implicancia que eso conlleva, que todavía pololean, ¿cierto? A escondida. Bueno, ahora está el celular, pues así que es más fácil también. Ya no hacen el Yoftun que hacían antes, por ejemplo. El Yoftun es ir a estudiar, como decía yo. Ahora ya por teléfono se ponen de acuerdo y está la ciudad como para pololear y todas esas cosas. Pero antes de ir durante el pololeo, digamos, no va la niña ni el joven a la casa de ninguno de los dos. Ya todavía eso no se hace por allá. Ni Es mucho muy menos a mal. quedarse, ¿no es cierto, Lavín? ¿Cómo? Ni mucho menos a quedarse. Mucho menos quedarse por la... No, pues si no entran, menos quedarse, por eso le digo, aún no. Que baila bien. Bueno, como dice usted, de Yoftun también salen harta historia. Harta historia, Sí, parte baile puede ser todo. la práctica de espiar a la Zomo, a la ñapín. La Lavín Claudia tiene un rampun. Lavín Claudia, Mari Mari. Ay, Mari, con Pulamien. No era una pregunta, es que mi ñuque me contó que ella presenció, ay, ¿cómo se llama cuando van el cullito? Sí, nada más fue. Cuando ella era chica, cuando era niña, a su prima la raptaron, pero fue con consentimiento. Y su hermano lo ayudó porque ella no tenía hermana. Entonces su hermano le ayudó, como que el hermano sabía, y por lo que me contaba Meñique, que el hermano como que apaciguaba a los papás, algo así. Y era su cómplice. Y claro, y me dijo que al otro día iban a hacer esto y luego hacían el cullito, y dice que lo que ella me contaba, lo que vio ella cuando niña, porque tiraban el macún, no sé de quién se llama macún, y ahí empezaban ya, dijo, aparte de animales, como que tiraban plata, tiraban como cosas en el macún, no sé, ese era el cullito parece, pero en verdad no sé muy bien, pero creo que la mamá de la niña no quería entregar a su hija, como que no quería el pago, ella estaba muy resistente porque parece que la hija era muy valiosa para ella. Entonces se resistía un poco por lo que me cuenta mi mamá. Eso, niña. Pelé también, Mañú por su común. Sí, eso también suele suceder, porque también muchas veces como mamá que le vayan a sacar a su hija de la casa, por ejemplo, igual debe ser doloroso, pues igual debe ser sentir pena porque su hija se va de la casa y ya no va a volver más, solamente de visita, pero ya va a formar su propia familia, muchas veces son muy regalona o era la hija que más la ayudaba en la casa, no sé, entonces igual las mamás quedan con ese sentimiento, pues de pena, pero después ya a lo largo del tiempo, cuando van conociendo de que el joven era que es bueno y todo, entonces ahí recién quieren al yerno. Pues. Bueno, ahí van tanteando al terreno si lo van a querer o no al yerno. Pero generalmente eso pasa, muchas veces las mamás en tema de más fuerza se ponen a llorar, igual se emocionan porque por su sentimiento de mamá, pues, como le digo, se va su hija. Profe, también destacar de que dentro de la sociedad mapuche hay una figura que ha sido parte como del colonialismo, que son agricultores, que son quechafes, pero hoy día se está reivindicando que todo el siglo XIX, el siglo XX, las primeras interacciones con el Estado chileno, el mapuche era muy comerciante. Entonces hoy día también existe eso de que todavía, por ejemplo, si se va a hacer un cuyito, va a haber una negociación, o sea, no se va a aceptar lisa y llanamente lo que le quieran ofrecer. Eso es importante también ponerlo en perspectiva, pues, de que, de hecho, por ahí un chacho alguna vez planteaba que él decía, no, yo no soy campesino, él era ganadero y era comerciante, porque así él decía que tenía que ser la gente mapuche. Entonces, importante poner esa visión en perspectiva. El Peñi Christopher Simpson. Peñi Pedro, quería más que una pregunta, en realidad agradecer a la mensualidad por lo que nos comparte, porque muchas veces yo soy profesor de historia
y me dedico a explicar, a tratar de enseñar, y en las sociedades tradicionales, generalmente a los mapuches no se les comenta, no se les esconde, no se les comparte, por lo tanto el mapuche siempre está puesto como el campesino pobre, el campesino empobrecido, y por lo tanto el relevar estos elementos culturales de las sociedades más tradicionales, porque el mapuche es muy antiguo y generalmente se piensa que como que el mapuche solo aparece en los 500 años de la conquista y anteriormente eso no tenía su sociedad, su tradición, y eso me lleva a una reflexión muy importante que tiene que ver con la importancia de la tierra para el pueblo mapuche, porque en definitiva no puede existir sin sus tradiciones. Entonces, cómo ha tenido también que hacer su transformación y su acomodo en función de esta vida en la ciudad, que también fue finalmente en el despojo obligado a tener que ir a la ciudad en función del trabajo, bueno, como el proceso de precarización de gran parte de los trabajadores o del campo, y por lo tanto cómo ha ido adaptando su cultura también, como usted misma comentaba que cuando el Mafún no se puede realizar de la misma manera, por lo tanto la preservación de la vida en la tierra también es muy importante y dependiente de cómo el mapuche va a poder seguir preservando su tradición y su cultura. Entonces creo que, bueno, agradecerle por narrarnos eso, porque también muchas veces aprendemos del mapuche solo desde afuera y no sabemos cómo se vive en su cotidianidad. Entonces muchas veces como la cáscara de la cultura cuando uno no es mapuche y no la cotidianidad de esa vida mapuche. Así que agradecerle por ese kimun y ese feyentún lamien. Elena, mi hermano. Peñi Gonzalo. Aprovechar el sentimiento que dejó ahí el Peñi Christopher y que lo dijo todo. Y quería hacer una pregunta porque a mí en la universidad me pasaron esto del matrimonio, del Mafún, como teatralidad del pueblo mapuche. Y quería preguntar qué tan así podría ser. O sea, me imagino que cuando había un consentimiento ya se preparaba como había esta preparación como de ceremonia y escuchar si es que realmente podía llegar a ser como parte de una teatralidad, o porque es lo que se habla de nuestras primeras naciones también, que no tenían un teatro como tal, pero sí habían teatralidades, como rituales medio que ya se sabía cómo era el proceder, pero es así, Kim Melfe, ¿se puede comprar como con una teatralidad? Che, Vimi Lamin, Pedro y mí. No, peleé, pues, sí, está bien. La analogía que está haciendo es correcta desde mi punto de vista, porque sin duda, pues también el padre, el chau, los hermanos de la novia hacen una teatralidad, porque si ellos se quieren oponer, ellos van a ser dueños de casa y se van a oponer abiertamente, pues, van a defender el territorio y obviamente que, como usted decía también, que es súper bueno lo que desambiguó al comienzo, que esto eran acuerdos, eran cosas que se hacían con cariño, o sea, había sin duda una teatralidad donde el padre era como impedido de actuar, pero más la gente mapuche, gente de campo, sabían cuando alguien se iba acercando a la casa a la legua, pues. Entonces, si alguien se quería defender dentro de su casa, iba a tomar un catrihue, quiñehuayquil, o un garrote y se iba a defender, pues. Entonces, sí, Peñi, yo creo que es correcto lo que usted dice, pues. Está esa teatralidad que es como parte de esta ritualidad, desde mi punto de vista, sin duda, pues, sin ostentar ser dueño de la verdad, que eso es lo que siempre decimos acá con Milamía en soledad, eso yo se lo he escuchado mucho a ella, de hecho, no somos dueños de la verdad. El Peñi Roberto Cifuentes. Ni en Epu Ramtun, no sé si se puede. Felipe Peñi. Ahí, vamos a cantar. Ya. La primera, yo sé que generalmente para lo que son las ceremonias o para cosas importantes o de alguna manera rituales, es muy importante la fase en la que está la luna. Entonces no sé si antes de un mafún se ve ese tema para hacer como todo correctamente en respecto a esos nehuenes, a esas energías. Y lo segundo es que en el mundo Winca o en el mundo católico, digamos, la mujer era muy importante que llegara virgen al matrimonio. Entonces, una mujer que eventualmente se divorciaba y se volvía a casar era muy difícil.
No sé si eso pasa también en el mundo mapuche también. Eso. Feley Lamián. Preguntaba bueno, con tema de la luna, no estoy muy clara en ese sentido, ¿ya? Porque no podría decir nada. Yo creo que tal vez también podría ser, pero generalmente los mafones, los casamientos se hacen entre abril, mayo, ¿ya? Abril, mayo, octubre, a veces septiembre, pero generalmente no se ocupa en el Puquén, por ejemplo, en el invierno. Es muy poco que salga que más ponen en esa época. Uno por el tema del frío, de la lluvia, ¿cierto? Y lo otro de que sí he escuchado yo bastante de que cuando se hace un masfón, el día del masfón, tiene que estar el día bonito, ¿ya? Se dice que cuando está lluvioso, está con lluvia, eso es un mal augurio. ¿Ya? Entonces, por eso generalmente se escoge esos tipos de meses. Y lo otro también para poder conservar un poquito más la carne, ¿ya? Porque igual la carne en el verano, por ejemplo, se echa a perder muy rápido, porque allá la preparación siempre es como con 4 días, de 3 a 4 días más o menos de preparación. Porque una vez sacrificando el animal de ambos lados, por ejemplo, siempre hay que hacer el charqui, hay que cortar, hay que hacer tumba y todas esas cosas, para dar un poquito de tiempo de que la carne se seque también, entonces ahí esa parte se cuida, ¿ya? Pero lo que yo sí estoy segura también es que cuando la niña ha sido llevada, ¿cierto?, a su nuevo hogar, al otro día sí la presentan ya sea al pozo, si es que tienen el pozo de agua, o al Cayenco o algo donde van a sacar agua habitualmente, ¿cierto? Ahí se le presenta a los NIEN de que ella va a ser la nueva integrante de la familia, de que no la desconozcan, y ellos también hacen un poco un pichillipón, digamos, como dándole la bienvenida y que también los NIENes de ahí la conozcan. Ya, eso sí que le puedo decir la NIEN. Y lo otro, que del tema de ser virgen o no, eso no tiene mayor relevancia, que yo sepa, ¿ya? Pero sí cuando la novia está embarazada, cuando la llevan embarazada, por ejemplo, o se sospecha que está embarazada, la niña no entra en el tema de la muerte del animal, ¿ya? Ella no ve esa parte. Ella ahí la resguardan y generalmente se queda acompañada, ¿cierto? Con los otros invitados, se quedan en el otro sector, y quienes toman el tema de la sangre y de lavar la guata son la hermana y la prima del novio. ¿Ya? En esa parte sí siempre se recuerda bastante el tema de la niña embarazada o de la mujer, de la niña, digo yo, de la joven embarazada o de las mamás que están esperando bebé. En eso sí le podría decir. En caso de que por X motivo, ya sea porque, no sé, el matrimonio no se lleva bien o tienen mucho problema, el papá del novio va a entregar a esa señora, ¿cierto? La va a entregar de nuevo a sus papás, pero acompañado de un pago, y ellos hacen bueno, igual hay una conversación muy profunda, ¿cierto? Del por qué ese matrimonio no llegó a viejito como querían, ¿cierto? Ahí ya para que no haya problemas ni nada de esas cosas, para que esa mujer no sea mal mirada, digamos, eh, y para que también tenga cómo defenderse más adelante, ¿cierto? Se le entrega igual, no sé, pues se le va a entregar con un animal acompañado, ya sea una vaquilla, un caballito o, no sé, pues algún elemento ahí, ¿ya? Así que eso es más o menos lo que yo también tengo entendido. Y se ha hecho también en ciertos sectores. Eso en eso lo podría ayudar la mía. Cañón, Lamien. Upeñi Pulamien, se dejó este espacio para poder hacer alcance a todos los tipos de Ramtun que existan, que hayan ido quedando, que tengan ustedes, bueno, obviamente sobre el tema del Mafún o cualquier otro tema que se quiera tratar. Por eso que Una cosita cortita también, cuando igual la mujer se separa, por ejemplo, joven, o bueno, igual si se vuelve a casar, nuevamente se le hace más fuerte, ya no quiere decir de que tú ya estuviste casada y ahora ya no tienes pago, no, también se le hace más fuerte nuevamente, ya, eso sí. Lamien, coméntame.
Habría que hacer harto más fuerte. También Claro. destacar un poco también que antiguamente cuando la mujer enviudaba, por ejemplo, era muchas veces el cuñado, el marido de de la hermana de la mujer, quien recibía y quien se hacía cargo de esta mujer. Era como se veía antes. Hoy día ya en la actualidad no aplica, pero así era antes. La mujer no quedaba desprotegida. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva mapuche. Por eso que siempre, a veces un hombre tenía por esposa a dos hermanas, porque una quedaba enviudaba o A veces enviudaba. el Filca se queda con la Es viuda de su hermano. bien común esa historia también, creo yo. Se queda en el mismo terreno también, no se le despoja, digamos, se quedan ahí. Si tiene hijos, con mayor razón se queda ahí mismo. Peley, Peñi Gonzalo, Chemram Niemi. Mañum Peñi. Es que creo que con usted en una vez personalmente lo estuvimos conversando esto de la figura de Chao Nechen, que me cuestiono como porque yo siento que el Chao Nechen como que viene como para que el Winca, para que el español que venía llegando entendiera que nosotros también teníamos un Dios, y lo escucho muy a menudo también, entre nuestros padres, cuando voy a Guillatún, entonces me queda resonando porque son pocas veces las que escucho Nechen, Mapuchen, que son como que serían los cuatro creadores de la tierra de la gente. ¿Qué pasa con esta figura? Al existir esta figura, claro, también tenemos como el inframundo, el infierno que podría ser como para los cristianos. Como que tengo muchas confusiones con ese tipo de energía. Consideramos como energéticamente igual el bien y el mal, como resuena como bien y mal, o es necesario el bien y el mal para que se mantenga el equilibrio y la dualidad. No sé si me logro explicar. Cuarto su pregunta, Peñi. Amores ven bien, Pedro. Tiro con el escopeta. Sí, Hinchela bien ahí, Mikai. ya muy bien, después que yo te callo. Bueno, Voy a abrir un poquito la ventana donde me dijo eso. partiendo un poco con lo que señalaba el Peñi Gonzalo Lo dejó sobre despeinado. efectivamente, tiempo atrás lo conversábamos, en el programa anterior también salió este tema, y bueno, mi llamado es siempre primero estamos hablando de cosas que no son empíricas. Las creencias de las personas son válidas porque no tienen pruebas refutables. O sea, aquí cada uno tiene que formar su creencia. Pero asumiendo una posición, yo le decía en aquella oportunidad que yo estoy un poco en desacuerdo de la gente, especialmente la gente mapuche, gente que se está acercando, a tomar una postura muy como anticolonialista, y de repente en ese anticolonialismo perderse de las cosas mapuche. O sea, por ejemplo, yo le comentaba al Peñi, porque lo conversaba en algún momento, y como se los dije en el chat del sábado anterior, no existe nada más pagano que decir que Chau Nechen, Ñuque Nechen, decir que Nechen o que el que gobierna a la gente es hombre y es mujer, es viejo y es joven a la vez. O sea, un cristiano, si estuviéramos en el tiempo más potente de la Inquisición, seríamos quemados. No se podía asociar a un dios, a un Nechen, con una figura femenina por ningún lado. O sea, la figura femenina estaba completamente desvalorizada desde la perspectiva occidental, desde la perspectiva indígena, o por lo menos de la mapuche. Eso no es así. Si bien es cierto, hoy día hay muchos planteamientos de que la sociedad mapuche es machista, se tiene que entender que hay una práctica que se desarrolla en todo el siglo XX, que es la educación impulsada por los católicos a través de los distintos conventos, de los distintos establecimientos religiosos que se fueron instalando junto con los fuertes, donde hay un adoctrinamiento de la gente mapuche y donde la figura de la mujer iba perdiendo valor.
Pero yo, por ejemplo, he podido ver, escuchar relatos donde, no sé, pues gente mapuche, hombres mapuche hacían prácticas, no sé, pues en 1960, 1950, que hubieran sido inconcebibles desde un punto de vista machista. Eso más o menos para concluir como lo de Nechen, que hay gente mapuche que lo usa, yo creo que es totalmente válido, no creo que sea necesario, creo que es importante conocer el idioma, conocer estas diferencias, hablar de estas diferencias, porque son propias de nosotros, desde nuestra forma de ver el Feyentun, la creencia, la espiritualidad. Y respecto al tema del bien y el mal, eh, yo, desde mi perspectiva, siento de que en la visión mapuche, las fuerzas hay un entendimiento de que son casi como, o que nosotros somos, las personas también somos fuerzas, po. Entonces nosotros podemos ser buenos y malos a la vez. La fuerza, los Nien, por ejemplo, un Nien uno podría decir, sí, hay Nien que son buenos, desde un punto de vista de qué es bueno y qué es malo, po. Porque si yo llego y transgredo un lugar y hay una respuesta, ¿quién está haciendo realmente el malo? O sea, yo lo entiendo así, que las fuerzas tienen, dependiendo de cómo se aborden, cómo se traten, si es que se hace, y es por eso que en la formación mapuche es tan importante ser cuidadoso, ser respetuoso con los espacios donde habitan otras fuerzas que nosotros no las podemos ver, o hay gente que sí, pero la mayoría de la gente no. Y tener conciencia de que esos espacios se van a defender si se sienten agredidos. Y es lo mismo que nosotros, o sea, si a nosotros no sé, pues, alguien entra a mi casa introspectivamente, obviamente que no va a recibir lo mejor de mí, pero eso no me transforma en una persona mala. Eso es lo que yo creo desde el punto de vista del bien y el mal. Existen fuerzas y las fuerzas nos van trabajando, nos pueden influenciar y también nos van poniendo trabas. Y también hoy día yo creo que nadie podría desconocer de que lo que se puede asimilar como algo bueno o algo malo, muchas veces son puntos de inflexión para el crecimiento. Entonces, claro, o sea, yo puedo decir, o sea, hoy día puedo pensar que un ente superior me abandonó, pero en un año más voy a decir, bueno, si no hubiese pasado lo que pasó, yo no sería quien soy hoy día. Entonces, creo que ahí se completa, pero sigo insistiendo en lo mismo, en estos temas de espiritualidad, no podemos ser así empírico o tajante, que esto es así, es así. Hay figuras que podrían ser como súper paganas desde el punto de vista católico, y es desde allí donde yo digo, no es correcto que lleguemos y empecemos a tratar de derribar cosas que muchas veces ni siquiera conocemos bien, solamente porque tienen un parecido con las creencias cristianas, católicas, que tanto daño nos hicieron en su momento. Amy, también, Soledad. Antes que continúe la Lamien, es que yo creo que todos tenemos como unos parámetros de moral que consideramos una acción buena o una acción mala. Por ejemplo, una violación, a pedofilia. En nuestra moral sabemos que son acciones malas. Supongo, no sé, pues, estoy tratando como de crear un marco conceptual de lo que podría ser el mal. Matar a alguien, atentar contra la vida de otra persona, esas acciones son castigadas como se cree en el cristianismo, como para más o menos complementar lo que un poquito alargar la pregunta que tenía, para que la Quilmelfe ahí, a ver si me comprendo un poquito más, como para entender lo que es la maldad, prácticamente. Leila Mien. Claro, igual eso se condena, por lo menos es algo muy, muy, muy malo el tema de que esas dos preguntas que me hizo usted, en tema mapuche, eso es como lo peor de lo peor. Ya, y esas personas generalmente se aíslan, ya no se les toma en cuenta, ya no son considerados personas en ningún aspecto, o sea, si hay algún tipo de cosas, ya no son bienvenidos, digamos. Ya se le aísla, pero no es que se le va a ir a apedrear la casa, ni mucho menos, pero sí se aísla, ¿ya? Y ahí ya
como ya estamos en el tema Winca, entonces ya se mete el tema de la justicia Winca y todo, pero en el tema mapuche se condena enérgicamente ese tipo de situaciones, ¿ya? Como le digo, se aísla ese tipo de gente, ¿ya? Por eso está el tema de ser mapuche, pues de ser gente, de ser noche y todas esas cosas. Por eso desde pequeña se le va inculcando de no ser así, ¿ya? Por eso también el cuidado de las mujeres en la comunidad, por eso estamos muy rodeados de familiares, ¿ya? Cuando ya la niña está creciendo y está más grande, siempre se le pone mucho cuidado. Hay muchas situaciones o horarios y cosas, lugares que uno puede pasar y lugares que uno no podría transitar, ya sean jóvenes o niñas jóvenes también, ¿ya? Se evita. Y el tema de religiosidad, yo creo que eso está como muy en el Raquizam Winca, porque en el Raquizam Mapuche nosotros tenemos quienes nos manejan, quienes nos dieron la vida y quienes nos dejaron acá, y por qué estamos acá. Y también están Ñen, obviamente. Ñen, lo que son todos los que están dentro acá en el Ocualmapu y el Muenchemapu también. Pues ahí hay que también tener un equilibrio entre, como puede decir, entre el bien y el mal. Porque si uno actúa mal, obviamente que uno va a tener también va a estar mal. Y si uno actúa bien, va a estar bien. Y así como decía Lamien Pedro, que uno no puede llegar e irrumpir en un lugar. Siempre uno tiene que pedir un permiso, ¿cierto? Para poder ingresar a ese lugar y también ingresar a ese lugar con buenas intenciones, no con ir a destrozar cosas o elementos que tengan ese sector en que están visitando. Así que ahí y también en el Mapu, pues uno cuando va a nuestro Mapu, uno siempre tiene que pedir permiso porque también hay bien, porque uno también le tienen que reconocer que uno cuando va en otros sectores para poder andar bien. Bueno, también Salto de Buque, para Melfe. responderle un poco al Peñi, yo creo que usted también lo ha escuchado desde la perspectiva mapuche, no existe el infierno. No. Para responder más o menos breve, Peñi, y no alargarnos más porque hay más gente con preguntas, pero yo desde lo que he aprendido no existe esa visión de infierno en el mundo mapuche. ¿Ya? Uno mismo se hace el infierno también. Claro, una persona que, por ejemplo, no es despedida por su comunidad, va a pasar por un proceso donde no va a poder llegar donde tiene que llegar y va a tener que pasar por un proceso de sufrimiento. Pero ese es un tema que da para largo, pero, por ejemplo, ahí sí que sería peligroso perder el apoyo de una comunidad, pues, de una familia, porque no va a haber la ceremonialidad que se necesita para que esa persona llegue a donde tiene que llegar. Y después viene todo eso de Wichanal, y esas cosas. Ah, ya. Llevar, obviamente, en el camino es largo, como dice nuestro Coifiqueche, las personas cuando fallecen generalmente se les deja hartas cositas y también tienen que llevar al otro Mapu hartas cosas también, ya sea semilla, comida, todas esas cosas, porque el camino es largo. Ya entrando en ese tipo de cosas, nuestra gente no se va así nomás por la mía, no se lleva solamente una ropa bien puesta y el cajoncito y chao, no, allá no. Nuestra gente no se va así, se llevan sus cosas que ocupan habitualmente, ¿cierto? Se llevan sus semillas, se llevan su comida, lo que ellos usaban, ya sea hasta con montura, todo lo que es joya, lo que más usaban, también se le coloca para que se vayan con eso en el otro Mapu, ¿cierto? Llevan que llevan de todo tipo de comida, ¿ya? Porque nuestra gente dice que el camino es largo y uno se encuentra con varias cosas en el camino y hay que ir dando para poder que uno también pueda avanzar, para que pueda pasar. Es como ir pagando, digamos. Más o menos así nos decían a nosotros. Es cuando una persona tenía una muerte muy violenta, igual se le colocaba dinero para poder pasar al lugar ese, porque lamentablemente no se fue porque en un Echen lo pidió, sino porque hubo alguien, ¿cierto?, que le quitó la vida. Así que eso, pero eso ya vamos a ver en nuestro año cuando volvamos a tener clase. El Peñi y Christopher Simpson. Sí, Lamien. Una pregunta más concreta con lo que está comentando la Quimelfe, que es, ¿qué pasa si en las comunidades o en los LOF un hombre no mapuche hay posibilidades de ese matrimonio con un Winca, por ejemplo, o
porque me imagino que en la ciudad sí se da mucho más, con mucha más facilidad, pero en el campo o usted sabe de ejemplos, si ha visto experiencias se ha aceptado a un hombre Winca en un clan mapuche, en una love mapuche. Sí, la mía. Sí, sí. Sí. Se acepta, sí, pero también pagan. A ver, O sea, Sí, pagan. tiene que atenerse igual a la ceremonia y todo lo que corresponde al ritual, o sea, como el protocolo. Se le facilita un poquito más, sí, la mía. Por ejemplo, el caballo, por ejemplo, o lo que va a pagar ya no se sacrifica ese mismo día del matrimonio, se hace antes, porque obviamente que ellos no vienen con el conocimiento ni tampoco con la formalidad, entonces ahí como que se le aliviana un poquito el camino, digamos. Entonces siempre Vaya, eso, pero la preparación se no hay hace antes. rechazo así, no hay un rechazo tácito a un Winca, por ejemplo, si quiere casarse con una mapuche. No. Siendo un buen Winca, por ejemplo, aceptado. Pues si es un Winca trabajador, que no tiene no tenga vicio y cosas así, sí, aceptado de buena forma. Siendo también igual que sea cariñoso con la gente, porque no sea que no ande mirando mal a los familiares, porque usted sabe que ahí aparecen taqueche, chiqueche y todo. Entonces, si él llega y digamos, se familiariza bien y no anda mirando en menos, no es una persona creída, es muy bien recibido, pero si es una persona engreída, una persona así como, no sé, poco menos mirando mal a la persona que solamente quiere a la novia, entonces, de alguna forma lo reciben, pero como por encima del piuque nomás, ¿no? Es que ahí como que Claro. el mismo No es abrazado por la comunidad, claro. No. Chatuma y la mía. Quintuque, quiñe, mapunzo mo, penao. Por Parece que Facebook. anda buscando una mujer mapuche, peñi. Ya, Beley, la Lamien Si Claudia. tiene la Guillermo, estamos nosotros con el Lamien Pedro. Lamien Claudia. La Lamien Claudia Ando. Sí, aquí estoy. No, lo que había preguntado Lamien Gonzalo, la otra vez estuvimos en un luchón también con personas del sur, de la comunidad de donde viene mi show, ¿ya? Y ahí decían, y había una Lamien jovencita que va a ser, que era machil, algo así, se dice machil, que se estaba preparando para machil. ¿Ya? Entonces ella decía que, bueno, me refiero a lo del bien y el mal. Entonces, no hablábamos en ese sentido tampoco como lo hablan los católicos evangélicos, como esas religiones más cristianas. Me decía que existían familias que eran familias que criaban estos anchimalén, ¿ya? Por una parte, y esas familias no eran muy bien vistas, y porque ella decía que parece que familia parte de su papá era creadores de anchimalén, y creo que esa familia hay que cuidarse. Ya, por un lado, y lo otro que comentaba también es la mía, que si alguien agredía, eso es como más espiritual, pienso yo. Entonces, si agredían algo más terrenal, así como agresión física, abuso y todo, mi tía me dice que allá en la comunidad, cuando ella era pequeña, entendía que lo echaban de la comunidad, lo expulsaban de la comunidad. Como dijo usted, no lo tomaban en cuenta, o ya esa familia, o si se quería ir sola la persona, o la familia lo acompañaba, ya lo expulsaban de la comunidad. Eso quería comentarle a mí. Lamien. La única duda que me quedó, la Machil era. ¿De quién era la familia de los Anchimayén? ¿De la Machil? ¿O Karen la familia? Ella decía, lo que contaba, que la familia de ella, sí, pues ella tenía un linaje de eso, y ella también, como ella ya no sé, por su familia no tuvo mucho tiempo, y ella comenzó a ser machil. Ahora en la actualidad sí, ella es joven, súper joven, entonces ella decía que se preocupaba mucho de ese tema porque no quiere como seguir ese camino, algo así. Es que eso también representa mucho, bueno, cuñados son un gay, pues, la también. Pero ese otro champ que es para esto, pero ahí uno se da cuenta, por ejemplo, los machis no son necesariamente buenos. Ser una persona un machi no significa que sea un come machi, que no sea un machi que quiera necesariamente el bien de la gente. Y
se entiende muchas veces que casi todos los machis quieren el bien de la gente, y eso no es así. Eso es un poco de esta visión que nos entrega el tema del catolicismo, del bien y el mal. Gente que no necesariamente por ser machi es que quiera el bien de la gente. Y Roberto Cifuentes. Sí, está súper interesante la conversa, pero quería preguntar algo quizá un poquito más liviano. En la clase, sí, de hecho, me surgieron preguntar cosas, pero creo que ya por la hora voy a preguntar algo un poquito más liviano. En la clase salió el tema de los garabatos, las malas palabras en algún momento, y yo siempre he escuchado dos cosas que son como expresiones de como algo malo, que es nahueza y foch, así como que se agarran la cabeza y dicen foch, pero no sé si en el mapuzungún existen así como malas palabras, porque nosotros en el chileno hablamos hartas cosas como garabato, somos como bien coprolálicos en general los chilenos, no somos tan de respetar una lengua más formal, si se quiere. Bien, En Peña. en el Mapuzungún no sé qué tanto pasa respecto a eso, quería preguntar, porque estuve averiguando esta cosa Sí, Peña. de lo que mandé, eso. Te leí. La mía en soledad, bueno, esta sección se va a llamar Desmitificando el Mapudungun, porque hay muchos que les gusta hablar de que el Mapudungun es casi un lenguaje pulcro y pucha, que grosera la gente mapuche. Sí, hay tipo de grosería y todo, pero eso se da cuando la persona está demasiado enojada o cosas así, pero así por decirse una grosería entre ellos, yo creo que entre lo bueno, y de repente dirán cosas. Sí, hay algunos que igual suena muy fuerte en todo caso, o sea, es como bien, Claro, fuerte. pero disculpe la mía en soledad, pero lo importante es como definir que sí existen muchos garabatos en Mapudungun, pues, y que son muy fuertes de hecho creo que son más ofensivos que el Wincadumum. De ley. No, sí, pasa eso. Como yo digo siempre que la palabra en Mapudungun es como muy más profunda que el Wincazumún. Es como uno ve como parecido, uno dice significa tal cosa, pero no es tan así. De repente el tema, lo que es Mapudungun es mucho más profundo. Ya es como la Coca-Cola y la Pepsi, se ven los dos iguales, pero uno es como más concentrado que el otro. Así que no, sí hay varios garabatos y cosas así en Mapudungun también. Me imagino que por la profundidad que son, tampoco se enseñan, sino que se aprenden en la marcha nomás. No, y eso es lo más fácil de aprender, pues, o sea, los primeros que aprenden generalmente es eso, las malas palabras, digamos. Sí, son los primeros que aprenden también. No crea de que, son los primeritos que aprenden muchas veces. Yo he tenido la oportunidad de enseñar, por ejemplo, y claro, y empiezan a decirme, no sé, ñaña, o ¿sabe qué? Esto, y yo, claro, a veces me río igual, pues, y ellos me dijeron que significa tal cosa. Yo digo, sí, anda por ahí, pero es como un poquito más fuerte en todo caso, así que es eso, ¿ya? Pero en Catalina, y después la mía Lore, que hace rato está hablando, o sea, está levantando su manito, que hace rato la veo. Demos el paso primero a la ñaña Lore. Bien, Chaltumay, bien cortito. Bueno, me hace mucho sentido lo que dice Lamien Pedro respecto a esa desmitificación de ciertas prácticas que ocurren en la ciudad principalmente, esas ciertas desvirtuaciones del saber mapuche. Y en torno a aquello se me ocurren hartas ideas, quizás para más adelante, en un futuro, como poder darle cierta proyección a este espacio. Yo conozco a mucha gente aquí que va a seguir en este camino y tenemos esa urgencia también de poder seguir fomentando estas prácticas para ser mapuche. Hay algunas propuestas que ahí a lo mejor en otros espacios nos vamos a ir conversando. Y también, aquí quería compartir un zungun que tiene que ver con, a lo mejor no precisamente con el matrimonio mapuche, sino con la práctica de los difuntos. Con el Elugun sería en el caso mapuche, nos acercamos a una fecha que para el pueblo aymara es súper importante, que es el Amaya Uru, que es el Día de los Difuntos.
el 1 y el 2 de noviembre. Entonces yo quería preguntarle aquí también, disculpe que sea así como, pero creo que no vamos a tener más oportunidad de hablarle si existe algún momento importante para ir a ver a nuestros difuntos, o si existe esa conexión como sucede en el pueblo aymara, que se abre una puerta, que es del 1 al 2 de noviembre, donde hay un traspaso entre el mundo terrenal y lo celestial. Entonces ahí me hace mucho sentido también cuando a nuestros difuntos antiguos los enterraban con su metahue, con su joya, con su montura, ¿cierto? En el mundo aymara es lo mismo, igual. Y cuando recibimos a nuestros difuntos el 1 y el 2 de noviembre, los recibimos con pan dulce. Y ahí hay escaleritas, caballos y un montón de otras prácticas que son muy similares en el mundo mapuche. Eso fue una reflexión que me surgió ahora, y también no sé si, quizá aquí va la pregunta, si va a existir el espacio como para que hablemos sobre el Ubún. Eso nomás la Femute. Leila, bien. Respondiendo un poco eso también, yo en realidad no sé si habrá un mes, bueno, yo desconozco en realidad ese tipo de pregunta que me hace usted. Con el tema del Ubún, eso, aparte de los días de los difuntos, por ejemplo, ¿ya? Pero allá en las comunidades, generalmente el 1 de noviembre, yo no sé si será por calendario Winca, no tengo idea, ahí sí que desconozco, ¿ya? Se va a visitar a los difuntos, y si no va el 1 o algo así, se va durante el mes de noviembre, y el mes de noviembre es como conocido como Lan Piyen, ¿ya? Es como el mes de los difuntos, de los muertos, digamos. Generalmente se le lleva flores a los Cuifique Cheyenne, hartas coronas, flores, se le limpia bastante, y se le lleva mudai o se le lleva agua con harina, y se le tira un poquito en la cabecera, ya eso yo he visto, pero más allá por la miel no sé, ahí sí que no pasaría ya estaría tirándome algo que no manejo en ese sentido, sí. Yo no sé si el Lamien Pedro tendrá otra opinión o otro Lamien, no sé, Vicky Gimbra. Bueno, respondiendo un poco a la también Catalina, en este Troy, en este Kimelo Ubún, lamentablemente ya no vamos a contar con el espacio para poder conversar sobre estas cosas. Más, no nos da el tiempo, pero sin duda que recogemos y que abrazamos la idea de que estos espacios tienen que seguir, se tienen que ir desarrollando para poder conversar todas estas cosas, porque que nos falta tiempo. O sea, hoy día la Lamien Soledad yo sé que se apuró para poder reducir el tiempo de Sunucham para dejar todo este espacio de preguntas, y nos damos cuenta que ya estamos pillados de nuevo con la hora. Yo tampoco conozco, no he escuchado Lamien que haya una fecha específica así como usted lo plantea en el pueblo aymara. Lo que sí lo reconozco y lo creo como una expresión muy mapuche desde mi punto de vista y desde mi poco kimon que tengo, es el ir a lo del tubo, ir a los cementerios en víspera del Niatún, el día antes del Niatún, o en la mañana, pasar a hacer así como tocar a Yecahue, llevar Mudai, y luego de ello partir hacia el tema del Niatún. Lo he visto, incluso en algunos lugares hacen care en los cementerios antiguos, y eso habla también desde un mapuche quimun, desde una forma de ver la vida. Es como para que ellos también empiecen a hacer, ellos también se supone que también hacen Niatún donde están, y se alinean con sus comunidades. Entonces por eso uno lleva Mushai, lleva varias cositas, y va a hacer estas expresiones que son tan propias del Feyentún mapuche. Eso sí yo lo he visto también que pasa por lo menos en un par de comunidades que he podido estar. Feley. Lamien Pedro, ¿le podemos dar la palabra a la Lamien Lore? Mira, la Lamien Lore. Por favor. Sí, que como no levantó la manito, estaba quedando Hace relegada la rato Lamien estamos Lorena. la Lamien Lorena tratando de hacernos señas, así que sería bueno que le diéramos la palabra también a la niñita. Estaba que lloraba. Sí.
No, en dos preguntas se habló del matrimonio, del mafún. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Está bien visto, está mal visto? ¿Es malo que vivan juntos sin tener este tipo de relación más formal? ¿Qué pasa con esa área de los que no están en matrimonio que están viviendo juntos, por ejemplo? ¿Qué pasa con las personas que tienen hijos solteros, por ejemplo? ¿Dónde quedan ellos? ¿Es mal visto? ¿Es bien visto? Y digamos, en las religiones occidentales el aborto es malo. ¿Qué pasa en el mundo mapuche con ese tipo de cosas? Ahora, por el tiempo, me da la impresión que podría ser incómodo. Eso. Chato también Abdul. Leila Mian. Bueno, el tema de que usted, lo que está hablando la Mien, es que igual, de cierto, o sea, el mafón es como un casamiento, digamos, es como un matrimonio en el Wincazungún firmando papeles, una cosa así. Si el mafón no se lleva a cabo, generalmente, como yo le decía, la niña no puede volver a su casa, o al menos puede volver, pero igual no es muy bienvenido en este caso la familia del novio, digamos. Es como que ella era pobre o no sé, pues igual lo miran un poco como dejado, digamos, de por qué no hace la ceremonia que corresponde, ¿ya? El novio obviamente no llega a la casa de la novia, aunque pase un par de años, hasta que pasa un par de años, ya cuando tengan un hijo, a lo mejor lo reciben, igual lo reciben, pero ya no... igual con cierto, no sé, con cierta distancia, digamos, una cosa así, ¿ya? Y en cuanto a las mamás solteras, hay muchas mamás solteras, pero ahí se hace cargo los papás de la niña, de la mamá, de la hija, ¿ya? Si una hija la dejan embarazada, por ejemplo, esa mujer igual la llevan a la casa del papá o sea, del papá de ese tipo que la dejó embarazada, ¿cierto? Se le deja un cierto tiempo ahí para ver si se reconcilian o no, y si las cosas no pasa nada, si el gallo no quiere asumir su responsabilidad y todas esas cosas, a veces son los papás de la niña que van a buscar a su hija, o es el suegro quien devuelve a la niña, ¿cierto? Con un previo pago y lo devuelve, ¿ya? Lo va a entregar nuevamente. Eso es más o menos. No sé si estará bien respondida su Ramtun también. Pero son tan estrictos como el mundo, como el chileno, digamos, o no, es algo malo. No es algo ¿No? malo, es algo que pasa habitual, que puede pasar, pero Mm. ese niño o esa niña siempre está bien protegida por los abuelos. Por ejemplo, como no está el papá ni la mamá, o puede estar la pura mamá, pero quienes se hacen responsables y en caso de cualquier cosa son los abuelos quienes sacan la cara por esa persona. Ya, eso era lo que en el fondo estaba preguntando, si quedaban así como a la deriva. Pero igual, claro, pero igual esa persona queda como tipo señalado, como una persona irresponsable en todo caso cuando dejan hijos así. Ya se queda como, cuando ya vuelve a formar otra familia, ya no es como bien visto, digamos, igual es como señalado de alguna forma. ¿Ya? Ya no va a ser como Eche. Ya no, porque es medio West y ahí también siempre va a haber, si le llega a pasar algo a su hija, le dicen, ya está pagando por lo que hizo con tal y tal persona, y ahí empiezan el zumo, ¿no? Por eso yo digo de que ellos saben más o menos quién es tu familia, quién es, cómo es y todas esas cosas. Ya, entendí. Gracias. Chato también, Lorena. Vamos con la Damien Paz y estaríamos finalizando este Necham de hoy. Mari Pulamien, Mari. Es por una pregunta que hizo Lamien hace un ratito atrás, por esto de los garabatos, el mal hablar. Quería preguntar si la palabra loncomamil existe y si es ofensiva.
¿Cómo dijo? Lonco ¿Cómo mamuel. dijo? La ¿Qué dijo? palabra, la palabra loncomamil es ofensiva y si existe. O sea, el lonco mamuil es cabeza de palo. Depende de quién lo tome y cómo lo tome, pero no sé si será tan ¿Mamil? ofensivo. ¿Cómo No se es pronuncia? mamil, es mamuil. Mamuil. Mamuil es Mamuil. leña o palo. ¿Ya? Ah, mamul. Sí, el lonco es cabeza. Pero no sé si usted lo ha escuchado también, Soledad, como un lucatu, un mapul lucatu, o es como una traducción Yo así. lo encuentro más como así como de Españolizado. ciudad, he escuchado yo eso. Ah, Pero de no me ciudadano. hace ruido, sí. Pero Yo como no, le que digo, hay harto garabato, pero mapuche. Claro, hay harto sí. garabato, pero Claro. mapuche. Pero ese no Vamos, sería uno de la mapuche, miel. por ejemplo, sería otra. Jaltumay. Uno suavecito, como por ejemplo el funa. Ya el funa es como basura. Sí, Malo. Sí. claro. Eso No, como suavecito. no, Entre de lo suave, porque hay otros como más. más Eso. fuerte. Cuando le dicen huezafuna, La facha. la facho también hay. Huezache. El huezache. Ya la persona mala. Sí. Porque también está el huechache es como más cariño, es como muy pobrecito. ¿Ya? Pero también depende de cómo uno lo diga. Si lo dicen con cariño o así como bien enérgico, también eso tiene sus propias repercusiones. Fele. Y concluyendo también de lo que salió el otro día, el tema de los insultos, de los garabatos, también pasa, por ejemplo, compartían por ahí un tema de como Ñun Somos. Entonces había el tema de que, o por lo menos como yo lo aprendí también, no sé, en su sector, ese vinculante de la temperatura, de decir algo de, como por ejemplo, una mujer acalorada, no se entiende en Mapudungun como se entiende en Huincazún. Hay otras palabras que hablan de ese tipo de conducta. Me parece, con el permiso suyo, así como nanca. Para ambos lados, tanto para hombre como para mujer. Claro, tanto como para hombre como para mujer. Pero por eso que es importante estos espacios de que permitan a gente que hablante como usted también, o los puchilcatufes se han escuchado, pero siempre se vayan vinculando con gente que conozca el Mapudungun, para no caer en estas traducciones así hechas a las tontas y a la loca y que muchas veces deforman nuestra cultura, con nuestros movimientos. Feliz Lamin, Fenchen Ya, Mañón, antes voy a ir a Tramcan, ya fue una feria y ya comer chicken porque tengo amulita antes. Voy a detener la grabación, Lamien, para que nos pueda dar su chalitún oficial. Feliz la mía, entonces fante puede tener tram, así que comer calaiman puche, hay un que taman con pan, así que fentrenche con pan, que fin, el que no hay taman hoy. Espero que hayan dejado su nombre por la mía, muy contento de que hayan participado, creo que hay bastantes lamienes que entraron hoy día, a pesar de ser día sábado, ¿cierto? Así que muy agradecidos por la mía, por su compañía hoy día en la mañana. Mañana la mía Pedro también.